Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar lo que tengo, todo me da. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Estamos como todos los viernes. ¿Cómo estás, Juan? Tan muy sonriente. Cerquita de vos hoy, ¿viste? Sí, veo, te me estás como abalanzando. ¿Qué pasó? No, abalanzando no, te estoy acompañando hoy. Bueno, me falta el Lana acá al lado y bueno, está Juan. Para que no extrañes. Son iguales. Sí, igualita, principalmente yo que tengo frío. Hoy estoy con mucho frío. No siempre, cuando no estás pachucho, tenés calor, cuando tenés calor tenés frío, siempre tenés un tema climático, Juan. Bueno, yo tengo problemas con eso, vos sabés que, sí, entre otros, verdad. ¿no? Pero bueno, entre otros. Bien, saludamos a la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Todo bien, todo bien. Vos no tenés problemas climáticos. No, entré con calor porque venía de un curso así corriendo, Acelerada. pero ahora ya estamos bien, por suerte bien. todo tranquilo. Bien, saludamos a Marcos Di Francesco. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Todo bien, Agus. Hoy estás bien. Estoy Hoy en el lugar de Juan. Sí, y de Aldana, porque te voy a pedir las vías de comunicación. Así que hacelo a lo Aldana, claro, te pido, por ahora, favor. tenemos el mail que es coordenadasradio.das@das.gov.ar. Después la página web de la DAS es www.das.gov.ar. El Twitter es coordenadasr, el Instagram es coordenadasradio y el teléfono del estudio es 4378-5545. Perfecto, lo dijiste muchísimo mejor que Juan Carlos, lo tengo que decir. Sí, Pobre bueno, Juan. Está bien. Le damos. Es el frío. Bueno, hoy tenemos un programa realmente muy muy lindo porque es la primera vez que lo hacemos y es una persona que recibimos acá en el estudio por primera vez. Vamos a hablar sobre las problemáticas de las personas con discapacidad y bueno, para esto está acá con nosotros en el estudio José María Costantini, que es integrante del programa de radio Abriendo el Futuro, ¿no? Así ¿Qué tal? es. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Muchas andan? gracias por venir. No, al contrario. Bueno, sos integrante de Abriendo el Futuro, que es un programa que se transmite acá, creo que los viernes, ¿no? También acá en Hoy la ADCN. a las 4 de la tarde, así que les dejamos la el audiencia. Les dejamos la expectativa para Claro. que lo vean hoy a la tarde aquellos Sí. que no lo han escuchado. Uh-huh, sí, un programa muy muy lindo, nosotros lo hemos Sí. escuchado, la verdad que muy lindo. También lo transmitimos por Facebook. Bien. Y bueno, contanos un poco de qué se trata el programa. Bueno, Abriendo el Futuro, te cuento un poco la historia de Abriendo el Futuro. Nació en el 2012, Uh-huh. yo trabajo en el Senado y trabajaba en ese momento en la Dirección de Relaciones Institucionales, en un programa que se llamaba, programa de gobierno, ¿no? Que se llamaba Diálogos en el Senado. Y la intención era precisamente abrir a diferentes temáticas Ajá. a las puertas del Senado a la comunidad. Y durante 2 años, 3 años, llevamos adelante diferentes mesas. Entre ellas estaba la mesa de discapacidad, Bien. que la llevaba yo adelante. Y bueno, la intención de la mesa de discapacidad era no solamente trabajar con los empleados internamente Sí. en cuanto a llevarles un poco de esclarecimiento con el tema de discapacidad, sino también abrirle las puertas del Senado a la comunidad y Bien. que las personas que quisieran sumarse a la mesa lo hicieran. Sabés que la temática de discapacidad es muy amplia, Sí, totalmente. muy amplia, Ujú. abarca muchísimos temas, pero hay uno que es central, que es el desconocimiento de la mayoría de la gente, de las personas, sobre temas centrales, digamos, Sí. ¿no? Entonces, nosotros veíamos en esas reuniones que, por ejemplo, las terminologías no eran las adecuadas. En vez de personas con discapacidad, te llaman discapacitado, te llaman... Sí, y eso fue también como evolucionando, ¿no? Porque se usaban otros términos y Sí, conforme fue personas- pasando el tiempo también se fueron personas modificando. especiales. Con capacidades diferentes. capacidades Sí. Esto tiene que ver con el cambio de paradigma a través del tiempo, ¿no? De ver el tema de discapacidad desde otros ángulos. Claro, claro. Y esto tiene que ver más que nada por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que transformó, o sea, puso en sintonía, digamos, a un montón de países en cuanto a la terminología y en cuanto a un montón de factores: trabajo, salud, educación, justicia. Bueno, en base a eso nosotros un poco hacíamos girar la mesa en ese sentido, ¿no? Ujú. Y nos decidimos también a darle difusión al tema. Y bueno, ahí nació el programa de radio, ¿no? En el 2012. Estamos hace 5 o 6 años ya. Hace bastante, ¿no? Sí. Sí. Con diferentes integrantes, ¿no? Porque
arrancamos con un plantel y viste cómo es esto, se va variando. Bueno, nosotros seguimos siempre lo mismo, pero pues tenemos incorporaciones como bueno, hemos tenido altas. Altas, sí, bajas hasta ahora no nos pudieron echar, pero bueno, están en eso. Bueno, ¿y cómo se conforma tu equipo? Mira, nosotros somos 10 y tenemos 8 personas que también van variando, a veces venimos todos, a veces no venimos todos, venimos 3, 4. Claro. Y hay 2 en la producción, que es Ayelen y Mauricio. Y después, bueno, en el aire somos más o menos unos 7 u 8 relativamente siempre. Son multitud. Somos una multitud, sí. Aparte convocamos mucha gente siempre. Entonces, ¿Cómo es la dinámica? ¿Ustedes tienen estructurado así como para que conozcan? ¿Es con áreas temáticas? Nosotros tenemos un esqueleto básico que es, hacemos 2 notas. Sí. Ya sea telefónicas o en el piso. Y después, bueno, vamos teniendo columnas. Entonces hay algunos que se dedican a un tipo de columna, otros a otra. Claro. Y hacemos una cosa muy desacartonada, ¿no? Le sacamos como el acartonamiento a la discapacidad, o sea, hacemos una cosa muy desacartonada, o sea, una conducción muy desacartonada, más bien entretenida, dinámica. Claro. Y bueno, se pasa enseguidita la hora. Sí, huele a todo eso. También lo hicimos en televisión, en el Senado TV tuvimos un programa del 2013 al 2015. Mira. Tenemos... ¿Era la versión adaptada del programa de radio o era otra cosa? Se llamaba igual, Abriendo el Futuro, pero ese era un formato de entrevistas. Estaba yo y un entrevistado o 2 entrevistados, digamos. Bien. Y ese también fue bastante bueno, muy, muy visto, digamos, porque nos llegaban correos de que había mucha gente que lo seguía, así que bastante bueno. ¿Qué columnas conforman el programa? Deportes, salud, trabajo a veces, o sea, cuando hay alguna noticia, digamos, relevante, hay algunos que se dedican solamente a eso. Por ejemplo, Nicolás lleva adelante todo lo que tenga que ver con deporte adaptado. Claro, y tratamos también de no centrarnos solo en el tema, porque no todas las personas que integran el programa son personas con discapacidad. Eso te iba a consultar, justamente. No, nosotros tenemos... Está abierto, digamos. Claro. Es un programa integral, digamos. Claro, bueno es inclusivo, el programa es inclusivo y tenemos esa mirada. Pero tratamos un tema que es el de discapacidad porque precisamente nació para eso, para difundir, digamos, ¿no? Y desacartonar un poco la información que existe ya. Claro, como esto de las terminologías, las diferentes ideologías que se tienen con el tema, digamos, ¿no? Y informar, sí, sobre cosas que son muy concretas que muchas veces las mismas personas con discapacidad no conocen, ¿no? Por ejemplo, que en el Estado o en el gobierno, en los lugares donde estamos trabajando, tienen que tener sí o sí el 4% de la planta general de empleados personas con discapacidad, y eso lamentablemente se cumple muy poco. El Senado es uno de los únicos que lo cumple, y hasta por ahí nomás, digamos, faltaría un poquito más. Claro. Y el Congreso, en sí, el Palacio y diputados tienen bastante menos, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, tratamos de dar a conocer eso también. ¿Sobre qué cuestiones consultan los oyentes más? Mira, es variado. En realidad, depende de los temas que vayamos tocando, la gente consulta, ¿viste? O pregunta más. Pero en general, la mayoría de las veces tiene que ver más con salud o con educación. Y también con trabajo, digamos, ¿no? O sea, son 3 pilares. Salud, educación y trabajo son los que más consultan. Pero bueno, al enterarse de que esto es un programa de personas con discapacidad, que trabajamos acá en el Senado, en el Congreso, también preguntan mucho cómo se hace para ingresar, o sea, qué pasos tienen que seguir. Claro. Entonces, bueno, los vamos ¿Cuáles serían las preguntas más frecuentes que les suelen hacer? Mira, las preguntas más frecuentes es con respecto al tema del certificado de discapacidad. Sí. Claro, del CUD, ¿no? El famoso CUD. El famoso CUD, que algunos por desconocimiento, porque realmente, lamentablemente, las políticas que se están llevando a cabo no son para informar. Lamentablemente digo porque no hay campañas en radio, en televisión. Y del universo de 100% de personas con discapacidad del país, solamente un 20% tiene el certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad es muy importante porque si vos lo tenés, se te abren las puertas de un montón de cosas, desde las prestaciones
médicas, asistenciales, hasta la posibilidad de conseguir trabajo, como en este caso, viajar. Sí, de hecho mi papá lo tiene. Bueno, Sí. entonces sabés que es muy Sí. importante. Y hay personas que desconocen, digamos, que tienen ese derecho. Ese es el tema. Que nunca han oído hablar. Entonces, tratamos de concientizar y también, porque hay mucha gente que se niega a tenerlo también. ¿Y por qué será eso? Y porque hay toda una ideología para que no los etiqueten, digo, claro, por ese la lado. etiqueta, ¿no? Es una falta. En realidad, nosotros hacemos mucho hincapié en que este tema es un tema cultural. Claro. Tanto para adentro como para afuera. Entre el mismo colectivo y la gente que tiene contacto con personas con discapacidad. Porque en realidad no debería haber ninguna valla, digamos, ¿no? Nosotros, como dice la convención es clara en eso. La discapacidad existe porque existen barreras en el medio. Claro. Si desaparecen las barreras, es muy dinámico todo el tema de la discapacidad. Desaparecen las barreras que te impiden integrarte o incluirte, ya no existe la discapacidad. Yo pongo siempre este ejemplo. Yo tengo auto, ¿no? Entonces en un semáforo yo me miro con el de al lado y el de al lado no percibe que yo soy una persona con discapacidad. Claro. ¿no? Me bajo del auto y sí lo percibe, pero por una cuestión de que me ve. Pero igual no me impide manejar el auto igual que él. Claro. ¿Se entiende? Lo mismo en cualquier función en la sociedad, digamos, ¿no? Estás capacitado para todos los que está capacitado un ser humano, o sea que... Y el problema es, ya te digo, es cultural. Más que nada es eso. Entonces, mucha gente tiene miedo que los etiqueten como algo... Porque un poco, haciendo un poco de historia, ahora el certificado te otorga beneficios, pero en su momento inicial fue un certificado que certificaba tu discapacidad ante la producción, digamos, ante las fábricas, los trabajos. Claro. Entonces el empleador tenía claro si vos eras una persona apta, entre comillas, para producir o no. Entonces si no eras apta para producir, pasabas a otro esquema que lamentablemente usufructuaba el Estado, con las prestaciones médicas, con un montón de cosas que te veía vos como un producto. Eso fue variando mucho, fue variando no solamente porque la sociedad ha ido cambiando culturalmente, sino también porque nosotros hacemos mucho hincapié también en el programa en esto, militamos mucho también para que esto cambie. Sí. A nivel mundial, no sé si ustedes se acuerdan de la película Nacido el 4 de julio. Sí. Bueno, Nacido el 4 de julio es una película que tiene un basamento, una historia real en combatientes de la guerra de Vietnam que volvían con discapacidad y que eran relegados de la sociedad. Entonces armaron un movimiento de vida independiente muy fuerte que pelearon por los derechos. Eso a nivel mundial en Estados Unidos. Y acá en Argentina, en la década del 70 y pico, en la época del gobierno de Cámpora, antes del gobierno de Cámpora, había una agrupación que se llamaba Los Rengos, que fueron conocidos, digamos, en el tiempo como los Rengos de Perón, que fueron los primeros, digamos, que ante una situación muy injusta que se vivía en el lugar donde ellos tenían rehabilitación y trabajaban en un taller protegido, les pagaban nada, las señoras de la sociedad, de la alta sociedad, los tenían como lugar para lavar sus culpas y ganaban dinero con eso, ¿no? En los talleres protegidos. De ellos le pagaban 2 mangos. Bueno, ahí había uno de los que trabajaba y era una persona con discapacidad, que era José Poblete, que llevó adelante un movimiento para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y llegó a cortar en ese momento, que nadie cortaba en ninguna calle, en ese momento cortaron ellos, los Rengos de Perón, cortaron la Avenida Libertador, el puente famoso de la Avenida Libertador, reprimieron la AAA en ese momento y eso ganó Estado Público, ¿viste? Pero bueno, estábamos en una época bastante difícil. Hubo 3 o 4 personas desaparecidas, que son los íconos, digamos, de la discapacidad acá en Argentina. Y bueno, todo ha sido así, digamos, ¿no? Claro. Con lucha, con militancia. ¿Y cómo se transformó de una perspectiva más desde la beneficencia al derecho, ¿no? A partir de esas luchas. Exacto. Y sí, eso tiene que ver también con el tomar conciencia, digamos, ¿no? Las mismas personas con discapacidad, porque nosotros también hacemos mucho esclarecimiento, muchas charlas a las mismas personas con discapacidad, porque, claro, el tener grabado que la sociedad
no te incluye, al tener grabado que tenés dificultades para el ingreso, por ejemplo, a una escuela, no solamente arquitectónicamente, sino también porque en algunos lugares hasta te hacen resistencia, digamos, para que te incluyas al plantel educacional. Entonces, bueno, todo eso va minando, digamos. En algunos casos no, te envalentona y te hace salir el militante. Claro, sí. Y en otros casos, la mayoría, no. Entonces a esa gente hay que tratar también de esclarecerle y decirle, mira, tenés que luchar por tus derechos. Claro. ¿No? Es como, yo calculo que es lo mismo, digamos, ¿no? Como en el tema de la mujer, en el tema de diferentes militancias que se dan hoy en día. Si vos no militas por tus derechos... Claro. Eso pasó una vez, ¿se acuerdan? Yo no sé si se acordaron ustedes que había salido en televisión también de una mamá que tenía un colegio que su hijo tenía que ir a 3er grado y en 3er grado estaba en el primer piso y él no podía subir. Claro. Y entonces le pedía a la escuela que por favor cambiara el aula. Claro. Y la escuela le decía que no. Tuvo que judicializar ese tema solo por cambiar, por un chiquito, el aula, ¿no? Y lo terminaron judicializando eso. Seguramente debe ser la mamá de los chiquitos Roscataliata, se llaman. Son 2 chicos que ahora deben tener 15 años, pero en su momento eran muy chiquitos. Sí, yo me acuerdo de eso. Él usa bastones y la hermanita silla de ruedas. Y bueno, ellos se convirtieron en los primeros militantes en cuanto a convertir las escuelas accesibles, ¿no? Porque también algo que debería trabajaron ser mucho con las plazas inclusivas. Claro, sí, algo que debería ser lógico. Tan lógico, tan normal, qué increíble, la verdad. Parece raro, digamos, ¿no? Pero es. Y no, ni hablar. El tema, ¿sabes qué? Nosotros tratamos de no enojarnos con eso, porque tampoco es útil, digamos, uno enojarse con eso. Sino es como, bueno, nada, lo que nos parece interesante es brindar información. Porque lo que notamos es que cuando las personas empiezan a enterarse de cómo es el tema, se le van cayendo un montón de mitos. Claro. Digamos, ¿no? Y eso también va transformando. Como es una transformación cultural la que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo trabajo en el Senado, hay muchos compañeros que trabajan en diputados y no hay diferencias, ¿me entendés? O sea, pero eso lo da el contacto todos los días con otra persona que te toma como tal, digamos, como una persona, ¿no? Como que tiene que tener prevenciones en el trato con vos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es todo trabajo cultural, de esclarecimiento. Ni hablar. Sí, trabajo cultural, tal cual. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Hacemos la primera pausa de hoy y enseguida regresamos. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Nos escuchan en www.bcnradio.com.ar. Bien, escuchamos el tema de los piojos, lo pedía Manuela Mila, compañera de la DAS, le mandamos un beso. Nosotros seguimos en Coordenadas y estamos hablando de las problemáticas de las personas con discapacidad. Estamos con José María Costantini, es compañero legislativo y también integrante del programa de radio Abriendo el Futuro, que se emite también por acá por la BCN. Bueno, José María, recién estábamos hablando un poco en el corte de cómo de los integrantes, ¿no? Nos estabas contando que algunos son compañeros, otros no. Claro, sí, que no son todos personas con discapacidad, sí. Hay personas que no tienen ninguna discapacidad, también algunos son compañeros de diputados, otros son de senados. Son de diferentes sectores. De diferentes sectores. Ajá. Y hay gente que no trabaja, digamos, en estos sectores, pero que se han ido acercando por el programa, digamos, ¿no? De escucharlo por ahí. Claro. Y las puertas siempre las tenemos abiertas. Qué bueno. Sí, también mantenemos una condición interesante, digamos, en el sentido de que cualquier persona puede hacer radio. No ponemos una cosa, un listón alto, digamos, ¿no? Claro. En el sentido de que, por ejemplo, tenemos uno de los chicos que tiene dificultades en el habla, y sin embargo él lleva adelante su columna y le damos el tiempo que necesita y la gente está acostumbrada a escucharlo, así que, o sea, ponemos mucho hincapié en eso, digamos, de que todos podemos hacer radio y tomar el compromiso de preparar una columna y llevarla al aire, digamos. Claro. Y te hago una consulta. Sí. ¿En qué influyó la adhesión de Argentina a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad? Y en mucho, porque vos fíjate que es un tratado internacional que ya por ser tratado internacional tiene rango de ley en cualquier país, sobre todo en Argentina ya lo tiene. Pero en Argentina no solamente se adhirió al tratado internacional, sino que hay un protocolo facultativo que se firmó en Argentina. Es uno de los pocos países que al inicio de la convención firmó inmediatamente ese protocolo,
que habilita a que la justicia local del país lo adopte como una parte central del tema de discapacidad. Acá hay una ley que es muy antigua, que nosotros estamos queriendo cambiarla, estamos militando para eso. Está el diputado Ciampini, que está trabajando en esa también, en una reforma de esa ley, que es una ley de la dictadura, de la época de la dictadura. Como te imaginarás, una ley tan antigua tiene cosas que ya han caducado, obsoletas, y también tiene un lenguaje que no se adecua a la época. Entonces estamos tratando de que esa ley se pueda agilizar, la que estábamos elaborando con Ciampini, y es posible, ya está terminada, lo único que falta es pasar a presupuesto, y bueno, siempre se traban en algún lugar, digamos, ¿no? Esperemos que vengan aires mejores y que se pueda lograr que esa ley sea reformada, ¿no? Disculpa que Sí. te interrumpa. ¿Qué cambios sustanciales propone este proyecto de ley con respecto a la anterior? Bueno, fundamentalmente, principalmente, digamos, el lenguaje totalmente antiguo, obsoleto y arcaico, ¿no? Porque no puede ser que a una persona se la llame idiota, por ejemplo, ¿no? Eso es increíble. No, sí. Claro, hay un apartado de la ley que Sí, considera a ciertas personas con Algún retraso madurativo o discapacidad mental leve Sí. como idiotas, digamos, ¿no? Y Ay, es una Sí, cosa está realmente- escrito así. Sí, sí. De hecho, Es- se vio mucho en un artículo cuando fue todo el debate por el aborto. En los casos de violación dicen de mujer demente o idiota. Exacto. Esa es la frase. Es algo realmente muy denigrante, ¿no? Y que no debería existir más en una ley. Increíble. Y después, bueno, cambiarle el aspecto, sobre todo asistencialista, que tiene la ley. La ley esa es muy asistencialista, o sea, proporciona un montón de aspectos que tienen que ver con las prestaciones a ese nivel, digamos, con esa mirada, como una persona que es pasible de asistencialismo. Y nosotros en la ley que proponemos, o que se está impulsando, está muy basada en la Convención. Y la Convención trabaja mucho por la valía, digamos, ¿no? O sea, nosotros creemos que las personas con discapacidad deben ser autónomas. Autónomas hasta en pequeños detalles, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo te explico una situación que a mí se me dio por trabajar acá en el Senado de la Nación, en el anexo. Hay 4 escalones para subir y entrar al edificio. Al lado había una puerta cerrada, siempre cerrada, donde hay una rampa. Entonces yo tenía que llegar y tocar el timbre para que venga alguien y me abra esa puerta, que en realidad era ridículo, porque ¿por qué no la dejan abierta? Claro. Si es una Claro. puerta de entrada y salida, digamos, ¿no? A lo sumo tendrás que poner una persona con vigilante ahí, digamos, Claro. que mire. Bueno, nada, después pusieron la huella biométrica, que era muy complicado para la entrada, porque estaban los que entraban, los que salían, la gente que se queda en el medio del pasillo, y una persona con discapacidad tiene problemas de desplazamiento, es muy difícil, digamos. Bueno, le veo una nota, ¿no? Y a esto iba con el tema de no enojarte, ¿no? Que eso hizo que muchas personas, digamos, del Senado se dieran cuenta de la situación, Claro. que hasta ese momento no se daban cuenta de la situación. Y bueno, y ahora, hoy en día, logramos que se abriera la puerta del costado y tenemos nuestra propia entrada, digamos, con huella y Con todo. huella. Está bien. Pero son pequeños detalles que vos decís, bueno, ¿qué me hace a mí subir un escalón, ¿no? Para una persona que no tiene dificultad en el desplazamiento? Y para Claro. mí es la imposibilidad de hacerlo. Lo mismo en el transporte, por ejemplo, esta ciudad no tiene adaptados los micros para las No. personas con discapacidad. Es cierto. También hay una falta cultural muy grande, gente que estaciona las rampas, Sí. o el micro que no te estaciona al lado del Cerca al cordón. cordón. Y ni hablemos de las veredas, ¿no? Ni hablemos de Ni eso, hablemos ¿viste? de Es las veredas. terrible, porque imagínate una persona, nosotros tenemos un compañero que tiene una bebita, y bueno, él es ciego y la pareja también. Y muchas veces él anda con la bebita aquí adelante, como se lleva, ¿viste? Tipo Sí, morral, sí. y con el bastón tratando de esquivar las columnas, las veredas rotas. No sé si se Increíble. acuerdan cuando estaban remodelando Sí, o están sí. remodelando el molino, Sí. que había unos Andamios. Siguen unos estando. andamios. Sí, es un peligro Nosotros eso también. tratamos de hacer una campaña para que le pongan por lo menos un recubrimiento de plástico, algo como para que si te lo llevas por delante no te golpes la cara.
Pero hay un montón de cosas que no están tenidas en cuenta. Y tiene que ver tema- con eso, con la cultura. Claro, y el tema de la accesibilidad universal. Nosotros en la DAS Claro, estuvimos trabajando exacto, mucho a través de exacto. arquitectura, del Departamento de Proyectos para Personas con Exacto. Discapacidad que encabeza Silvia Alegre y su equipo Sí. para la accesibilidad de todos los afiliados dentro de la institución. Exacto. Bueno, yo también estoy en el ATE Congreso, ¿no? En el sindicato. Y nosotros también tuvimos contacto con la gente que se encargaba del programa, por una cuestión de que nada, que había afiliados que por ahí iban y no podían subir la escalera o tenían dificultades. Entonces, bueno, gracias a que fuimos escuchados, ahora tenemos una rampa, tenemos un elevador. Nada, las cosas cuando uno las manifiesta y las va impulsando, otros se van dando cuenta, digamos, también, ¿no? Es como... Claro. Está bien, trabajar el enojo desde el lado de la construcción, digamos. Claro, no el porque- enojo. Sí, sino porque el decir, enojo no sirve de nada, No. porque tenés dos problemas. Sí, tenés el seguro. problema que no podés Claro. acceder y te has enojado. Sí. Está bien, pero generar cambios, eso Exacto. es muy Sí, bueno sí, que la claro, gente claro. tome conciencia. A veces nos tenemos que plantar y no te digo Ujú. que no con un tono firme, pero tratamos de no estar enojados. Ujú. Bien, bueno, hacemos la última pausa, ¿les parece? Del programa, Dale. volvemos enseguida. Estamos en www.bsnradio.com.ar. Color Esperanza, canta Diego Torres. Pedía este tema a Estela Maris Barrios, compañera de las dadas del área de turnos, le mandamos un beso grande. Bueno, último bloque. Se está pasando, chicos, ¿qué hora es? Rapidísimo 42. Increíble Sí. cómo se pasó. Bueno, seguimos entonces acá con el compañero de Abriendo el Futuro, con José María Costantini. Bueno, tenemos un par de preguntas más para hacerle, Juan. Chicos, ¿ustedes alguno que Sí. lo que hablamos en el bloque, que querían consultar? Sí, más que nada, ¿cómo influyen las distintas organizaciones de la sociedad civil en los avances en materia de discapacidad? Bueno, ese es un tema, digamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, porque en realidad en las asociaciones civiles, Ujú. en la comunidad general. traducida en diferentes asociaciones, agrupaciones, instituciones, generalmente la mira es médica existencial. Y nosotros decimos que la persona con discapacidad es una persona Por supuesto. que tiene derechos y que tiene una vida también. Recién estábamos hablando de una compañera que tiene una hija que se está por recibir y vos decís, bueno, toda esa dimensión humana a veces no se la ve desde una institución que únicamente tiene el punto de vista puesto en la rehabilitación o en lo médico. Claro. O porque es una persona con discapacidad, no tiene derecho a formar un hogar, a tener su familia, Exacto. a poder estudiar, a hacer también las Exactamente, cosas por ahí más despacio, pero lo que le gusta, como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona. Obviamente. Entonces, nosotros decimos que a veces esas instituciones o agrupaciones o lo que sea, tienen esa mirada y nosotros no estamos muy de acuerdo con esa mirada. Reconocemos el valor que tienen a nivel médico o asistencial, digamos, ¿no? No estamos diciendo que no sirven, al contrario, sirven de mucho, pero que sirven específicamente para un fin como es la recuperación o la rehabilitación física. Claro. Pero y una vez que te rehabilitaste físicamente o estás bien, digamos, porque una persona con discapacidad no está enfermo todo el tiempo. Claro. Que esa es una mirada también de la sociedad, que es como la persona con discapacidad, enfermo. No es así, ¿no? O persona con discapacidad, no puede hacer nada. Entonces le hablan al que está al lado tuyo, no a vos. Porque Claro. se supone De que hecho, vos no entendés. Sí. Se entiende, hay cosas Sí. muy sutiles que nosotros lo vemos. Claro, de hecho también el certificado se va renovando también constantemente. Sí, el certificado tiene sus pros y sus contras, Sí. eso, ¿no? Porque hay personas que vos sabés que no van a Claro. retrotraer su tema de discapacidad. Sí. Por ejemplo, una persona que ha sido amputada, la pierna no le va a volver a crecer. Sí, sí. O sea que es ridículo volver a hacer una renovación del certificado. Sí. Pero bueno, en algunos casos sí es necesario porque la enfermedad una discapacidad o la transitoria. discapacidad puede ser transitoria Claro. y recuperarse. O que se complejice y que aparezca otra patología. Exacto, también está ese caso, ¿no? Que por ahí se le agrega alguna otra cosa y entonces eso surge de acuerdo a la evaluación nueva que se hace, digamos, ¿no? Con respecto a eso, ya que ustedes están en la DAS, les comento a nivel salud, digamos que estamos teniendo muchos problemas con el tema de esos certificados de discapacidad. La certificación de la discapacidad se está dando
con turnos muy alejados entre sí, entre que lo sacás y tenés la cita con la evaluación médica. Hay muchas discapacidades que han sido eliminadas o están tratando de sacarlas, darlas de baja. Y todo esto por esta cuestión, desgaste, ¿no? Sí, es qué un desgaste desgaste muy para la grande. gente. Lamentablemente han venido políticas de ajuste en que han ajustado muchísimo el tema de discapacidad, un tema que no debería haberse ajustado. Han bajado 1.750.000 pensiones que había en el país y han devuelto solamente, porque es como lo que había pasado acá apenas comenzado el 2015, que se había sacado de la planta de trabajadores a personas con discapacidad. Después se entendió que era un error y se volvió a reincorporar a esa gente. Bueno, las pensiones, como ellos lo veían a todas las personas con discapacidad que tenían una pensión como sospechosas, eran las personas las que teníamos que demostrar que había una discapacidad, cuando son ellos los que habían entregado el certificado. Bueno, pasó el tiempo, hace 2 años que venimos luchando como para que esas pensiones se den de alta de vuelta, y solamente han dado de alta 750.000, o sea que quedan 1 millón de personas, que imagínate, no estamos hablando de 40.000, 50.000 pesos, estamos hablando de 6.700 pesos, que se quedaron sin los 6.700 pesos y también sin la prestación médica, o sea que anularlos directamente, ¿no? Sí, sí. Qué difícil. Sería Y difícil. ¿cuáles son las dificultades con las que ustedes se encuentran cotidianamente, ¿no? Recién hablábamos de este tema de la cultura y todo lo que a veces lo hace más difícil a ustedes. Sí, más que nada es eso, ¿no? La cultura, lo cultural, Mm, este tema de que muchas veces tenés que estar permanentemente siendo observado y dando como, uno tiene que dar siempre como la prueba, digamos, ¿no? De que es una persona que no tiene dificultades, Claro. más allá de lo que aparentemente se ve. Puedo a pesar de mi discapacidad. Claro, Claro. y tampoco a pesar, digamos, porque hay una mirada también como que te pesa, ¿no? El tema. Claro. Y en realidad es, nada, qué sé yo, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero hay personas que son bajitas, otras que son altas, algunas que son gordas, otras que son flacas. Y nadie está todo el tiempo pensando en que, ay, soy gordo y entonces no sé qué, ¿no? Y lo mismo con las personas con discapacidad. O sea, por eso digo yo que el programa sirve para eso, para desdramatizar, Exacto. para cambiar, convertir la imagen de que una persona con discapacidad es una persona, ¿no? Y que tiene su dimensión humana, y que tiene su familia, y que tiene sus deseos y sus alegrías, sus tristezas, como cualquier persona, digamos, ¿no? Entonces, nos encontramos con eso, más que nada con el prejuicio, que eso ha ido cambiando muchísimo, afortunadamente. Y la otra es la traba concreta de la inclusión, digamos, a nivel arquitectónico, a nivel accesibilidad universal, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo vivo en Lugano. Si un día se me descompone el auto, yo hace 10 años atrás subía a los colectivos, bajaba escaleras. Hoy ya no puedo, no solamente por mi discapacidad, porque si no, mi cuerpo también, al ser un poco más grande, Claro. me dificulta más. Entonces no puedo venir a trabajar si no es en remis. ¿Se entiende? Claro, Entonces, porque tampoco los colectivos están adaptados Claro, como sí. para que ustedes puedan... yo tengo el premetro, por tomar, ejemplo, a media sí. cuadra de mi casa. Si estuviera todo perfectamente accesible, yo podría venir en subte a trabajar. Claro. Pero como vos tomás el subte y en una escalera tenés, en una estación tenés el ascensor para bajar, pero en la siguiente No lo no sabés tenés. si funciona el Claro. ascensor. Entonces Sí. por ahí te quedás como en el limbo ahí por debajo, ¿no? Sí, sí. Como la Bajo película tierra. famosa esa, ¿no? Sí, Que sí, no me acuerdo Sí, cómo que se de hecho es llamaba. muy común que no Moebius. anden los Moebius, ascensores. sí. En Claro. el subte por lo menos es muy común que no anden. O no los mantienen, ¿viste? Entonces, claro, son dificultades muy densas, digamos, ¿no? Sí, no, ni hablar. Es más, recién hablábamos del tema de la empatía por tener a alguna persona en el gobierno con discapacidad, y realmente hemos tenido hechos bochornosos, por ejemplo, que se nos ha convocado a las personas con discapacidad, a los colectivos de personas con discapacidad, a reuniones en lugares donde no tenían accesibilidad. Qué increíble. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estaban en un segundo piso por escalera y vos decís, pero ¿cómo? ¿Quién organiza esto, no? ¿Con qué mirada, no? ¿Se entiende? Sí, sí, no, no. de No terror. con una mirada inclusiva, eso seguro. Sí, Claro, ni es hablar. como muy, muy rara la forma de mirar. Ujú. Pero bueno, existe de todo. Y también tenés la otra parte, ¿no? Tenés la gente que trabaja por el tema, aunque no lo viva,
gente que te da una mano que sin que se la pidas, o también ya tenemos vale, la otra vale mirada, el la solidaridad, compromiso, ¿no? claro, la Del empatía, la compañero, solidaridad, del- exacto. Sí. Así que Y te hago una consulta. Si alguien los quiere ubicar, si algún trabajador legislativo los quiere contactar, ustedes pueden Es lo pueden fácil. asesorar. bueno, nosotros estamos los viernes en nuestro programa llamado Abriendo el Futuro de Sí. 16 a 17 horas. Por supuesto, pueden venir aquí, llamarnos por teléfono a la radio, nos ponemos en contacto con ellos, ya sea para difundir o querer ser parte del programa. Nosotros, cuando alguien quiere ser parte del programa, lo invitamos a que venga un par de programas a mirarlo, y si se siente a gusto y nosotros nos sentimos a gusto con él, lo integramos. Claro. Y después, bueno, tenemos Facebook, Abriendo el Futuro, ahí también lo pueden ver el programa. Así, abriendo el futuro como Abriendo el Futuro. Lo pueden ver también en vivo, el programa en imagen, y Bien. también lo colgamos, cuando tenemos el audio de la radio lo colgamos en la página esa. en el Facebook. Exacto. Bien. Bueno, la verdad que un placer, Un placer. tenerlo acá, Bueno. Hermoso compañero. programa. Lo mismo digo, gracias por invitarnos No, y muchísimas ayudar a... gracias por venir, por contarnos un poco, bueno, lo que hacen, ¿no? El trabajo que hacen, la historia que tienen. Siempre está bueno esto de charlar con compañeros y ver, ¿no? Toda la historia que hay detrás de cada uno, que Está es bueno. un montón. Seguro. Así que, y el trabajo que hacen, ¿no? Muy, Sí. muy lindo también, muy inclusivo. Bueno, millón de gracias por No, venir. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, nosotros ya está, nos vamos, se nos pasó el programa. Se pasó el programa. Rapidísimo. Sí. Yo recuperé el calor, por suerte. Bueno, Estaba me Ah, bueno, alegro. zafamos, pero bueno. zafamos. Me alegro. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si quieren decir algo más. Yo hasta la semana que viene, Hasta la y semana que bueno, viene. volveré a mi lugarcito, si me lo devuelve Marcos. Sí. Cambiaste de silla ahora igual. Ah, bueno. Porque Yo les recuerdo, por Sí. favor, chicos, que seguimos con la campaña de vacunación antigripal, que están las vacunas disponibles tanto Bien. para chicos como para adultos en el vacunatorio de la DAS, que funciona en el primer piso de Alsina 1825, de lunes a viernes para chicos de 9 a 15 horas y para adultos de 10 a 17 horas. Bien, bueno, muchísimas gracias, Miriam. No, por entonces. favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo te sentiste conmigo al lado? Bien, perfecto. Como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marcos. gracias a Gus. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias, Marcelo y Vanessa, nuestros productores. Muchas gracias a Nico, que operó el día de hoy. Recuerden que nos encontramos el viernes que viene, si Dios quiere, acá en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué,